El conteo regresivo avanzaba con una normalidad casi hipnótica. 10, 9, 8. Mientras millones de personas observaban cómo el transbordador espacial Columbia se elevaba desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en la mañana del 16 de enero de 2003, convencidas de estar presenciando otro lanzamiento exitoso de una nave que ya era parte de la rutina histórica de la exploración espacial estadounidense, sin imaginar que apenas 31 segundos después del despegue se produciría un evento silencioso, casi invisible para el ojo humano, que sellaría el destino de la misión y de sus 7 tripulantes. A los 31,7 segundos del lanzamiento, un fragmento de espuma aislante, de un tamaño comparable al de un plato de cena, se desprendió del tanque externo de color naranja y salió despedido a una velocidad relativa de 545 millas por hora, impactando directamente contra el borde de ataque del ala izquierda del orbitador. La energía del golpe fue suficiente para destruir parte del sistema de protección térmica del Columbia, un daño que más tarde permitiría que gases atmosféricos sobrecalentados penetraran en el interior de la nave durante el reingreso. Toda la secuencia quedó registrada en cámara y podía observarse incluso en cámara lenta. Pero aún así, el peligro no fue identificado de manera adecuada por los equipos encargados de evaluar los restos desprendidos durante el lanzamiento. En ese momento, nadie dentro de la agencia espacial comprendió plenamente que aquel fragmento de espuma, aparentemente inofensivo por su bajo peso, había creado una herida mortal en una de las zonas más críticas del transbordador. El Columbia continuó su ascenso, alcanzó la órbita y comenzó una misión científica que, en apariencia, transcurría sin incidentes graves, mientras en la Tierra los datos incompletos y las interpretaciones erróneas generaban una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, años después, los análisis demostrarían que la estructura del ala izquierda había quedado comprometida desde ese instante temprano del vuelo, cuando el vehículo aún luchaba contra la atmósfera densa y las vibraciones extremas del ascenso, lo que convierte este momento en uno de los más inquietantes de la historia espacial es que el daño era detectable con los medios adecuados y que existía la posibilidad teórica de intervenir si se hubiera comprendido a tiempo la magnitud del problema. La pregunta que más tarde obsesionaría a ingenieros, directores de vuelo y analistas no sería únicamente cómo ocurrió el desastre, sino qué habría pasado si alguien hubiera levantado la voz con suficiente fuerza durante esos primeros días en órbita. ¿Qué habría ocurrido si la inspección en vuelo hubiese confirmado que el Columbia no podía regresar a la Tierra de manera segura? Esa duda, tan incómoda como inevitable, se convertiría en el núcleo de uno de los ejercicios más dolorosos de análisis retrospectivo jamás realizados por la NASA. Mira el video hasta el final. Suscríbete y escribe en los comentarios qué opinas de esta historia, porque lo que ocurrió después supera cualquier guión de ficción y nos obliga a enfrentarnos a decisiones límite tomadas bajo una presión extrema. Para comprender por qué aquel impacto inicial no encendió todas las alarmas necesarias, es imprescindible retroceder varios años y entender el peso psicológico e institucional que la NASA arrastraba desde el primer gran desastre del programa de transbordadores espaciales. 17 años antes de la tragedia del Columbia, el 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger explotó apenas 73 segundos después de despegar desde Cabo Cañaveral, en un fallo catastrófico que quedó grabado en la memoria colectiva de toda una generación. Las imágenes del vehículo desintegrándose en el cielo se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del siglo XX y marcaron profundamente a la Agencia Espacial Estadounidense, tanto a nivel técnico como humano. Tras aquel accidente, la NASA se vio obligada a reconstruir su programa desde los cimientos, revisando procedimientos, rediseñando componentes y prometiendo que una tragedia similar no volvería a repetirse. Sin embargo, con el paso de los años y el regreso gradual a una aparente normalidad operativa, el transbordador espacial pasó de ser una máquina experimental a convertirse en una herramienta casi rutinaria, una percepción peligrosa cuando se trata de un sistema tan complejo y exigente. Para el momento del lanzamiento del Columbia en 2003, el programa llevaba décadas en funcionamiento y había acumulado una confianza institucional que, según los investigadores posteriores, terminó por nublar el juicio en situaciones críticas.
El desastre del Columbia no tuvo el mismo impacto mediático inmediato que el del Challenger, pero no por ello fue menos devastador. El 1 de febrero de 2003, durante su regreso a la Tierra tras 16 días en órbita, el transbordador comenzó a desintegrarse al reentrar en la atmósfera. Las grabaciones muestran fragmentos incandescentes cruzando el cielo a gran velocidad, mientras restos del vehículo se dispersaban sobre amplias zonas del este de Texas y el oeste de Luisiana. Para quienes seguían la misión desde el control en Houston, los primeros indicios fueron lecturas erráticas en los datos de telemetría, valores que no encajaban con un descenso normal, pero que, durante unos instantes, aún podían interpretarse como fallos de sensores. Esa breve ventana de incertidumbre terminó de forma abrupta cuando se perdió todo contacto de voz y datos con la nave. Fue entonces cuando el director de vuelo de reentrada, Leroy Cain, pronunció una orden devastadora que solo se había escuchado una vez antes en la historia de la NASA: cerrar las puertas del centro de control. Esa frase marcaba oficialmente una situación conocida como pérdida de tripulación y vehículo, el peor escenario posible para cualquier misión espacial. En ese momento quedó claro que el Columbia y sus 7 astronautas se habían perdido. El paralelismo con el Challenger era imposible de ignorar, y sin embargo también existían diferencias fundamentales. Mientras que el primer desastre ocurrió casi de inmediato tras el despegue, el Columbia había completado su misión científica con aparente éxito y había permanecido en órbita durante más de 2 semanas. Esta diferencia temporal abriría la puerta a una pregunta aún más inquietante. Si el daño se había producido tan temprano en el vuelo, ¿por qué no se actuó mientras todavía existía tiempo para hacer algo? Esa pregunta sería el punto de partida de la investigación oficial y del análisis más profundo jamás realizado sobre un posible rescate en el espacio. Tras la pérdida del Columbia, la NASA constituyó de inmediato la Junta de Investigación del Accidente del Columbia, conocida por sus siglas en inglés como CAIB, con el objetivo de reconstruir de manera exhaustiva cada segundo del vuelo y determinar no solo la causa física del desastre, sino también los fallos organizativos y culturales que habían permitido que ocurriera. A medida que avanzaba la investigación, los ingenieros lograron establecer con precisión cuándo y cómo se había producido el daño fatal. Los datos demostraron que el impacto no ocurrió a los 31 segundos del lanzamiento, como se creyó inicialmente, sino a los 81,9 segundos después del despegue, cuando un pequeño bloque de espuma aislante se desprendió de la rampa izquierda que conectaba el tanque externo de combustible con el orbitador. En ese momento crítico, el Columbia estaba sometido a vibraciones intensas y a enormes fuerzas aerodinámicas, mientras ascendía violentamente hacia la órbita. El fragmento de espuma, girando de forma caótica, impactó contra el borde de ataque del ala izquierda, una zona protegida por paneles de carbono reforzado diseñados para soportar temperaturas extremas durante el reingreso atmosférico. Sin embargo, el golpe fue lo suficientemente energético como para abrir una brecha significativa en esa barrera térmica. Con el tiempo, los científicos de la NASA calcularían que el impacto había creado un orificio de aproximadamente 16 pulgadas de diámetro, una dimensión más que suficiente para comprometer la integridad del vehículo. Los análisis posteriores revelaron un dato aún más inquietante, ya que las simulaciones indicaban que un agujero de tan solo 10 pulgadas de ancho habría bastado para destruir el transbordador durante la reentrada. El fragmento de espuma responsable de este daño pasaría a ser conocido como el objeto del segundo día de vuelo, una denominación que refleja el momento en que fue detectado de manera ambigua en las grabaciones, pero nunca identificado como una amenaza real. Durante los 16 días que duró la misión, ese objeto no fue reconocido como un peligro crítico ni por el Comando Espacial de la Fuerza Aérea, ni por los equipos de evaluación de restos de la NASA. La verdadera magnitud del problema solo se manifestó durante el regreso a la Tierra, cuando los controladores de vuelo en Houston comenzaron a observar lecturas anómalas en los sensores del ala izquierda del Columbia. Las temperaturas y presiones registradas no seguían los patrones habituales, pero durante unos instantes se creyó que podía tratarse de fallos en los sistemas de medición o errores en la transmisión de datos. Esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando los sensores comenzaron a apagarse uno tras otro, una señal inequívoca de que el interior del ala estaba siendo invadido por gases supercalentados.
A partir de ese momento, ya no había margen de maniobra. El daño, invisible desde la Tierra durante la mayor parte de la misión, había condenado al transbordador desde el mismo día del lanzamiento. Sin embargo, la pregunta clave seguía en el aire y se volvía cada vez más incómoda. ¿Qué habría ocurrido si el objeto del segundo día hubiera sido identificado correctamente? Si la amenaza se hubiese reconocido a tiempo, la NASA se habría visto obligada a enfrentar una decisión sin precedentes: intentar lo imposible para salvar a la tripulación o aceptar que no existía una salida viable. Esa hipótesis, tan perturbadora como fascinante, se convertiría en el núcleo de un análisis teórico que marcaría para siempre la historia del programa de transbordadores. La pregunta que comenzó a dominar las discusiones internas tras el accidente fue tan simple como aterradora: ¿qué habría ocurrido si el peligro se hubiese identificado durante los primeros días de la misión, cuando el Columbia todavía orbitaba la Tierra y la tripulación se encontraba con vida y con recursos limitados, pero aún suficientes? Esa hipótesis, conocida dentro del informe como el gran y doloroso ¿qué pasaría si?, obligó a la Junta de Investigación a pedir a la NASA algo inusual: que desarrollara un plan teórico de reparación o rescate basado únicamente en las capacidades reales que existían en enero de 2003, sin añadir tecnologías inexistentes ni soluciones improvisadas que jamás hubieran sido certificadas. El resultado de ese ejercicio apareció en el informe final publicado en agosto de 2003, en una sección que causó un profundo impacto incluso entre los propios ingenieros de la agencia. Bajo el título de Evaluación de opciones en vuelo para la misión STS-107, el documento planteaba una posibilidad tan extrema como inédita: utilizar otro transbordador espacial para rescatar a la tripulación del Columbia antes de que se agotara el aire respirable a bordo. Nunca antes se había intentado algo semejante, y la sola idea de dos transbordadores tripulados orbitando simultáneamente la Tierra ya suponía un desafío logístico y técnico sin precedentes. Lo que hacía que esta opción no fuera inmediatamente descartada era un detalle concreto y casi fortuito. Mientras el Columbia seguía en órbita, el transbordador Atlantis ya se encontraba en pleno proceso de preparación para una misión programada para principios de marzo de 2003, apenas unas semanas después. El Atlantis estaba situado en el Centro Espacial Kennedy, dentro de la instalación de procesamiento orbital número 1, y sus 3 motores principales ya habían sido instalados. Aún no llevaba carga útil ni el brazo manipulador remoto en su bodega, pero su estado de preparación era más avanzado de lo habitual para un vehículo que no tenía una fecha de lanzamiento inmediata. Según los cálculos de la NASA, el Atlantis habría necesitado al menos 2 semanas adicionales de trabajos intensivos para completar su preparación, acoplar los aceleradores de combustible sólido y el tanque externo, y superar las pruebas mínimas necesarias para autorizar un lanzamiento. Adelantar ese calendario significaba tomar decisiones extremadamente arriesgadas, elegir qué pasos del proceso podían acortarse o simplificarse sin comprometer de manera inaceptable la seguridad de la tripulación de rescate. Cada procedimiento omitido aumentaba la probabilidad de un fallo, y cada hora extra de trabajo exigía turnos más largos, mayor fatiga del personal y un margen de error cada vez más estrecho. El informe dejaba claro que no se trataba de una simple carrera contra el reloj, sino de una acumulación de riesgos que se superponían unos a otros. El combustible tendría que cargarse con menos tiempo para inspecciones adicionales. Los sistemas no podrían someterse a todas las verificaciones habituales y no existiría la posibilidad de realizar ensayos generales completos. Todo el programa se movería al límite de lo aceptable, en un entorno donde cualquier pequeño descuido podía tener consecuencias catastróficas. Aún así, los planificadores reconocieron que, en teoría, el lanzamiento del Atlantis como nave de rescate no violaba ninguna ley física ni ningún límite absoluto de ingeniería. Pero el tiempo no jugaba a favor del Columbia. La verdadera cuenta regresiva no estaba marcada por el combustible ni por la mecánica orbital, sino por el aire que respiraban los astronautas. A partir de ese punto, el problema dejó de ser abstracto y se convirtió en una cuestión brutalmente concreta. ¿Cuántos días de vida quedaban disponibles para la tripulación antes de que el dióxido de carbono alcanzara niveles letales dentro de la cabina? Esa limitación definiría cada aspecto del plan,
y convertiría cualquier retraso en una sentencia irreversible. Para los planificadores de la NASA, el obstáculo más urgente y menos flexible no era la complejidad del lanzamiento de rescate ni las maniobras orbitales necesarias para alcanzar al Columbia, sino una limitación silenciosa y absolutamente implacable: el aire. A diferencia de otros recursos que pueden racionarse o reutilizarse parcialmente, la capacidad de mantener una atmósfera respirable dentro de un transbordador espacial está estrictamente condicionada por el peso y el volumen, dos factores que dominan cada decisión de diseño en cualquier vehículo orbital. No existe tal cosa como aire de sobra en el espacio, y el Columbia había sido equipado con sistemas de soporte vital calculados al milímetro para una misión concreta. La atmósfera dentro del transbordador debía mantenerse en una mezcla muy precisa, aproximadamente 78 partes de nitrógeno y 21 partes de oxígeno, una proporción similar a la del aire a nivel del mar. Para lograrlo, el Columbia transportaba reservas de oxígeno y nitrógeno líquidos que, al convertirse en gas, se introducían de manera controlada en la cabina. Sin embargo, tan importante como añadir oxígeno era eliminar el dióxido de carbono exhalado por la tripulación, ya que su acumulación puede volverse tóxica en cuestión de horas si no se controla adecuadamente. Para esta tarea, el sistema de soporte vital del transbordador utilizaba cartuchos llenos de hidróxido de litio, un compuesto químico capaz de absorber el dióxido de carbono del aire. El Columbia llevaba a bordo 69 de estos cartuchos, una cantidad suficiente para mantener niveles seguros de dióxido de carbono hasta aproximadamente el día 30 de vuelo, lo que situaba el límite operativo en torno al 15 de febrero. Esa fecha se convirtió en una frontera infranqueable en cualquier escenario de rescate, ya que una vez superada, no existiría ninguna manera de mantener con vida a la tripulación sin una evacuación inmediata. Este margen temporal definía la brutal presión bajo la cual habría tenido que operar el equipo de rescate. Cada día de retraso en la detección del daño, cada discusión interna pospuesta y cada solicitud de análisis adicional reducían el número de opciones disponibles. En el escenario hipotético planteado por la Junta de Investigación, el calendario habría exigido semanas de trabajo ininterrumpido en el Centro Espacial Kennedy, con turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin espacio para errores ni para revisiones de último momento. El estrés humano asociado a ese ritmo de trabajo no era un factor menor. El informe reconocía que la fatiga del personal aumenta de forma significativa la probabilidad de cometer fallos procedimentales, desde conexiones mal aseguradas hasta verificaciones incompletas de sistemas críticos. En una operación normal, estos riesgos se mitigan con redundancias, pausas y revisiones cruzadas, pero en un escenario de rescate desesperado, muchas de esas salvaguardas tendrían que haberse reducido o eliminadas por completo. Cada decisión habría sido un compromiso entre velocidad y seguridad, una ecuación moral y técnica extremadamente difícil de resolver. A medida que el reloj avanzaba, el plan de rescate dejaba de ser una cuestión puramente técnica para convertirse en una prueba de resistencia organizativa y humana. El margen de error se estrechaba hasta casi desaparecer, y cualquier fallo en la cadena de eventos podía condenar no solo a la tripulación del Columbia, sino también a los astronautas enviados a rescatarlos. En ese punto, la pregunta ya no era únicamente si el rescate era posible, sino si era éticamente aceptable arriesgar una segunda tripulación en un intento con probabilidades inciertas de éxito. Si el problema del aire definía el límite temporal del rescate, la mecánica orbital y las maniobras de encuentro definían su dificultad técnica extrema. A diferencia de las naves diseñadas específicamente para acoplarse en el espacio, como las cápsulas o los módulos de estaciones orbitales, el transbordador espacial nunca fue concebido para un acoplamiento directo entre dos orbitadores. No existían procedimientos operativos establecidos ni hardware dedicado para una maniobra de este tipo, lo que obligaba a los planificadores a diseñar cada paso sobre la base de principios teóricos y simulaciones nunca probadas en una misión real. El escenario propuesto exigía que el Columbia adoptara una orientación altamente inusual, con la cola apuntando en la dirección del movimiento orbital y el vientre de la nave orientado hacia la Tierra, mientras el Atlantis se aproximaba desde abajo en posición normal.
Esta configuración era necesaria para minimizar el riesgo de colisión entre las superficies verticales de ambas naves, especialmente los estabilizadores, que no estaban diseñados para tolerar impactos ni siquiera a bajas velocidades relativas. El Atlantis tendría que detenerse cuidadosamente a una distancia de aproximadamente 20 pies del Columbia, manteniendo una estabilidad perfecta en un entorno donde incluso pequeños impulsos pueden provocar movimientos no deseados. Una vez alcanzada esa posición, el Atlantis debería colocarse en un ángulo de 90 grados con respecto al Columbia, una postura que complicaba aún más el control de actitud y requería un uso extremadamente preciso de los motores de maniobra. Todo el proceso tendría que ejecutarse lentamente, con una coordinación absoluta entre los pilotos, los sistemas automáticos y los equipos de control en tierra. Cualquier error de cálculo, por mínimo que fuera, podía resultar en una colisión fatal para ambas naves. La complejidad no terminaba con el posicionamiento relativo. El plan asumía que los astronautas del Columbia tendrían que evacuar su nave uno por uno, utilizando trajes espaciales y realizando caminatas extravehiculares para trasladarse hasta el Atlantis. Este procedimiento, aunque conceptualmente posible, añadía un nivel adicional de riesgo, ya que implicaba exposiciones prolongadas al vacío, un consumo elevado de oxígeno y la necesidad de que todos los sistemas de soporte vital funcionaran sin fallos. Además, cada astronauta trasladado reducía el margen de recursos disponibles en el Atlantis, una nave que originalmente no estaba diseñada para albergar a 14 personas en su interior. Desde el punto de vista del control de misión, la operación habría sido igualmente sin precedentes. Por primera vez en la historia, 2 transbordadores tripulados orbitarían la Tierra al mismo tiempo, lo que exigiría la creación de 2 centros de control funcionando de manera paralela y perfectamente coordinada. Las comunicaciones, el seguimiento orbital y la gestión de emergencias tendrían que duplicarse, incrementando de forma exponencial la carga de trabajo y la posibilidad de errores humanos. A pesar de estas dificultades, los ingenieros de la NASA concluyeron que el acoplamiento, aunque extremadamente arriesgado, no violaba ninguna limitación física fundamental. En teoría, podía lograrse con una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Sin embargo, esta conclusión venía acompañada de una advertencia implícita. El éxito del rescate dependería de que absolutamente todo saliera bien, sin margen para fallos imprevistos. En un entorno tan hostil como el espacio, esa condición era tan exigente como inquietante. Más allá de los desafíos técnicos y mecánicos, el plan de rescate planteaba un problema humano fundamental: la gestión de las tripulaciones. El Columbia llevaba a bordo a 7 astronautas, el número máximo habitual para una misión científica de larga duración. El Atlantis, en cambio, no podía despegar con una tripulación completa si se pretendía traer de regreso a todos los miembros del Columbia, ya que el volumen, los asientos y los sistemas de soporte vital del transbordador imponían límites estrictos. Por esta razón, los planificadores concluyeron que el Atlantis solo podría llevar a un máximo de 4 astronautas en la misión de rescate. Esta decisión tenía implicaciones profundas. Reducir la tripulación del Atlantis al mínimo significaba que cada uno de sus miembros tendría que asumir múltiples funciones críticas, desde el pilotaje y la navegación hasta las actividades extravehiculares necesarias para la transferencia de la tripulación del Columbia. No existiría margen para redundancias humanas, y cualquier incapacidad física o error individual podría comprometer toda la operación. Además, los astronautas seleccionados no habrían tenido la oportunidad de realizar entrenamientos específicos ni simulaciones completas para una misión tan extraordinaria, ya que el tiempo simplemente no lo permitiría. Una vez completada la evacuación, el Atlantis tendría que albergar a un total de 11 personas durante el regreso a la Tierra, una cifra muy superior a la configuración estándar del vehículo. Aunque técnicamente era posible acomodar a más astronautas de lo habitual, esta sobrecarga incrementaba el consumo de recursos, la complejidad de la evacuación de emergencia en caso de problemas durante el reingreso y el estrés físico de la tripulación. Cada asiento adicional, cada cinturón improvisado y cada ajuste en los procedimientos suponía una desviación de lo normal, acumulando riesgos que nunca habían sido probados en un entorno real. Mientras tanto, el Columbia, una vez evacuado,
quedaría abandonado en órbita. El plan asumía que el transbordador dañado sería eventualmente desorbitado de manera controlada o dejado para una reentrada destructiva no tripulada. Una pérdida material enorme pero aceptable frente a la posibilidad de salvar vidas humanas. Esta perspectiva añadía una carga emocional significativa para los astronautas, quienes habrían tenido que abandonar la nave que había sido su hogar durante semanas, plenamente conscientes de que nunca volvería intacta a la Tierra. La presión psicológica sobre ambas tripulaciones habría sido extraordinaria. Los astronautas del Columbia tendrían que enfrentarse a la realidad de que su supervivencia dependía de una operación jamás intentada, mientras que los del Atlantis sabrían que cualquier fallo podría condenarlos junto a las personas a las que intentaban rescatar. El informe de la Junta de Investigación reconocía que este factor humano, aunque imposible de cuantificar con precisión, era uno de los elementos más críticos del escenario hipotético. A pesar de todo, la NASA concluyó que desde un punto de vista estrictamente teórico, la redistribución de tripulaciones y el regreso conjunto a la Tierra podían lograrse. No era una solución elegante ni segura en términos absolutos, pero representaba una posibilidad real dentro de los límites de la ingeniería y la fisiología humanas. Sin embargo, aún quedaba por analizar una alternativa que, en un primer momento, parecía más sencilla: utilizar la Estación Espacial Internacional como refugio temporal para la tripulación del Columbia. Ante la complejidad y el riesgo extremo que implicaba un rescate directo con otro transbordador, surgió de manera casi inevitable una alternativa que, a primera vista, parecía más sencilla y humana: utilizar la Estación Espacial Internacional como refugio temporal para la tripulación del Columbia. En el año 2003, la estación ya se encontraba en órbita baja terrestre y contaba con espacio habitable, suministros y sistemas de soporte vital más que suficientes para acoger a 7 astronautas adicionales durante un periodo prolongado. Para muchos observadores externos, esta opción parecía la solución lógica, casi obvia, pero la realidad técnica era mucho más dura. El principal obstáculo no estaba en la capacidad de la estación, sino en la mecánica orbital. El Columbia y la Estación Espacial Internacional no compartían el mismo plano orbital, lo que significa que se movían alrededor de la Tierra con inclinaciones diferentes. Para que el Columbia pudiera alinearse con la órbita de la estación, habría sido necesario ejecutar una maniobra conocida como cambio de plano orbital, una de las operaciones más costosas en términos de energía dentro de la astronáutica. Este tipo de maniobra requiere una cantidad enorme de combustible, especialmente cuando se realiza a velocidades orbitales tan elevadas. Los cálculos realizados por los ingenieros demostraron que el Columbia simplemente no disponía del combustible necesario para llevar a cabo ese cambio de plano. Incluso si se hubiera intentado una maniobra parcial, el consumo habría dejado a la nave sin reservas suficientes para controlar su actitud o para realizar cualquier otro ajuste crítico, lo que habría puesto a la tripulación en un peligro inmediato. En otras palabras, intentar alcanzar la Estación Espacial Internacional habría sido en sí mismo una sentencia de muerte acelerada. A este problema se sumaba otro factor crucial: el propio estado del transbordador. Si el ala izquierda del Columbia había sido dañada de forma catastrófica por el impacto del fragmento de espuma, como más tarde concluiría la investigación, entonces cualquier maniobra que exigiera esfuerzos adicionales a la estructura comprometida incrementaba el riesgo de una pérdida total del vehículo incluso antes del reingreso. El informe dejó claro que no existía ninguna garantía de que el Columbia pudiera soportar las tensiones adicionales de una maniobra orbital compleja sin sufrir una desintegración prematura. Por estas razones, la opción de la Estación Espacial Internacional fue descartada de manera definitiva. No se trató de una decisión política ni de una falta de voluntad, sino de una limitación impuesta por las leyes físicas que gobiernan el movimiento orbital. El espacio no ofrece soluciones fáciles, y en este caso, la alternativa que parecía más segura desde una perspectiva humana resultó ser completamente inviable desde el punto de vista técnico. Este análisis cerró una de las últimas puertas que quedaban abiertas en el ejercicio hipotético del rescate. A partir de ese momento, el escenario se volvió aún más sombrío, ya que todas las opciones disponibles implicaban riesgos extremos y probabilidades de éxito inciertas.
El informe comenzaba a insinuar una conclusión dolorosa, que tal vez, desde el mismo instante en que el fragmento de espuma se desprendió durante el lanzamiento, el destino del Columbia ya estaba sellado. Con el paso de los meses y la revisión minuciosa de cada dato registrado, la Junta de Investigación del Columbia llegó a conclusiones que resultaban tan duras como necesarias. El informe final no solo describía los eventos técnicos que condujeron al desastre, sino que también señalaba fallos humanos, organizativos y culturales dentro de la NASA, evidenciando cómo la estructura jerárquica y territorial de la agencia había dificultado la toma de decisiones críticas. No era la primera vez que la NASA recibía críticas de este tipo. Ya después del Challenger se habían señalado problemas similares, pero parecía que, a pesar de las lecciones del pasado, ciertos patrones persistían. El análisis teórico del rescate, documentado en el apéndice D13 del informe, sirvió para ilustrar de manera clara y detallada lo que habría sido necesario para intentar salvar la tripulación. Los ingenieros y científicos que elaboraron este plan hipotético mostraron que, aunque el rescate no violaba ninguna ley física, las probabilidades de éxito habrían sido mínimas, dadas las limitaciones de tiempo, recursos y condiciones de la nave dañada. Cada paso del plan estaba lleno de riesgos, desde la preparación acelerada del Atlantis hasta el acoplamiento en órbita y la transferencia de astronautas, sin olvidar la sobrecarga de tripulación durante el regreso a la Tierra. Cualquier error, por pequeño que fuera, podía provocar un segundo desastre. El informe subrayaba, además, que el Columbia estaba casi con toda certeza condenado desde el mismo instante en que el fragmento de espuma impactó en su ala izquierda. Aún con la mejor planificación y la más precisa ejecución de cada maniobra, la combinación de daño estructural, falta de combustible para maniobras críticas y límites del soporte vital hacía que un rescate exitoso fuera, en términos prácticos, un sueño imposible. La conclusión era devastadora. Un plan de rescate podía existir en teoría, pero en la práctica, las probabilidades de salvar a la tripulación eran tan bajas que la operación habría sido más un acto heroico desesperado que una solución realista. Leroy Cain, director de vuelo del Columbia durante la tragedia, resumió la filosofía que aún guía las operaciones espaciales. El ¿qué pasaría si? Sigue siendo una parte integral y muy seria de la preparación para cualquier misión que emprendamos. Repasamos muchos fallos difíciles y ensayamos numerosos procedimientos de recuperación, y eso nos preparó para reaccionar de manera constructiva ante una crisis real. En retrospectiva, sabemos que muchas de las cosas que hicimos fueron inútiles, pero sin esos ensayos, nuestra capacidad de respuesta habría sido aún menor. Estas palabras muestran la tensión moral y técnica que enfrentan los controladores y astronautas. Incluso los planes más detallados pueden ser insuficientes frente a las fuerzas del espacio y la física implacable. El apéndice D13 no solo documentaba un ejercicio de especulación científica, también servía como advertencia y aprendizaje. Mostraba cómo cada decisión, por mínima que pareciera durante una misión, puede tener consecuencias fatales, y cómo la preparación para escenarios extremos es esencial, incluso cuando la teoría demuestra que la supervivencia puede ser prácticamente imposible. Los ingenieros de la NASA, al elaborar este plan, demostraron un rigor absoluto, investigando cada paso del proceso, cada maniobra orbital y cada limitación humana y mecánica, conscientes de que, en la práctica, los 7 astronautas del Columbia ya estaban enfrentando un destino sellado. Finalmente, el desenlace de la tragedia se consumó de manera tan inevitable como devastadora. El Columbia, al reingresar en la atmósfera terrestre el 1 de febrero de 2003, se desintegró completamente sobre el cielo de Texas y Luisiana, dejando a su paso un rastro de escombros ardientes que sirvió como sombrío recordatorio de los límites humanos frente a la inmensidad del espacio. Las imágenes de aquel momento, aunque menos mediáticas que las del Challenger, capturaron un horror silencioso y profundo, la destrucción de una nave que había sido símbolo de exploración, ciencia y esfuerzo colectivo. Cada fragmento disperso representaba horas de trabajo, sueños de descubrimiento y, sobre todo, vidas humanas irreemplazables. La reflexión final del informe CAIBE es clara y, al mismo tiempo, dolorosa.
El Columbia se perdió durante una fase del vuelo en la que, dadas las características del diseño del transbordador, no existía ninguna posibilidad de supervivencia. Cualquier planificación para lo peor de lo peor había chocado con la realidad de la física y la ingeniería. Los astronautas estaban condenados desde el instante en que la espuma aislante dañó el ala izquierda. El plan de rescate del Atlantis, por más meticuloso que fuera en la teoría, habría sido un intento heroico pero casi imposible de ejecutar, con riesgos que podrían haber llevado a una segunda tragedia si algo fallaba. No obstante, la importancia de este análisis hipotético no reside en el fracaso, sino en la lección que deja. La NASA reforzó con él la necesidad de cuestionar siempre cada detalle, de practicar escenarios extremos y de preparar a los equipos para actuar incluso ante lo impensable. La cultura del ¿qué pasaría si? Se convirtió en una herramienta de supervivencia y aprendizaje, un recordatorio de que en la exploración espacial no hay margen para la complacencia ni para la improvisación. Como dijo Leroy Cain, director de vuelo durante la misión, los ejercicios de recuperación, aunque muchas veces parezcan inútiles, fortalecen la capacidad de respuesta frente a una crisis real. Hoy, la historia del Columbia sirve como un memorial técnico y humano. Cada cálculo, cada procedimiento, cada decisión errónea y cada acierto forman un legado que sigue guiando la exploración espacial. Es un testimonio de la valentía de quienes arriesgan sus vidas en la frontera final, y un recordatorio de que, incluso con toda la tecnología disponible, la naturaleza del espacio exige respeto, disciplina y previsión extrema. Gracias por ver este video. Si te ha parecido interesante, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y revisa nuestros otros documentales de historia oscura para descubrir más eventos extraordinarios. Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre esta historia. Queremos saber qué piensas sobre las decisiones, los riesgos y la valentía que definieron la misión del Columbia.